Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a reflexionar en la palabra que nos trae la Biblia en 2 Corintios 5, versículos del 11 al 21, al 20, dice así. Conociendo pues el temor de Dios, del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a nuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y si aún conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En todo esto que hemos leído, voy a resaltar algunos puntos. Uno, el final, que dice que somos embajadores de Cristo. Ninguno de nosotros seguramente ha estado en la academia diplomática, ¿no? Pero veamos cómo Dios nos ve. Dios nos ve como embajadores de Él, del reino más importante. No es un reino terrenal, es un reino el más importante que existe, el reino de los cielos. ¿Y qué cosa es un embajador? Un embajador, por definición, es un diplomático del más alto nivel. O sea, cada uno de nosotros, cuando nos convertimos, como dice acá, en nueva criatura, Dios nos convierte en embajadores de Él. Del más alto nivel, que es el representante oficial de un Estado ante otro. O sea, el reino de los cielos, que es representado a través de nosotros, los embajadores, acá en la tierra. ¿Bien? Ojo, que es del más alto nivel. ¿Cómo nos ve Dios? Como representantes del más alto nivel. Imagínense un embajador, ¿cómo lo verían ustedes? Obviamente no va a estar en su oficina de repente con una ropa rota, con un short en polo, qué sé yo, sino está muy bien presentado, ¿no? Muy bien presentado. Entonces, eso es la forma como Dios nos ve, como embajadores, como diplomáticos, muy bien presentados ante el resto, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que tener un embajador? Un embajador tiene ciertas características básicas, no voy a decir todas, pero por ejemplo, tiene capacidad de pensar y reaccionar con rapidez y con calma ante una situación, ante diferentes situaciones. Entonces nosotros, cuando nos presentamos el reino de Dios, presentamos nuestras credenciales, por así decirlo, tenemos que pensar y reaccionar rápido ante cualquier cosa que se nos presente, ¿no? Cualquier, de repente, pregunta que nos hagan, ¿no? O de repente cualquier, hasta disparates que nos pueden decir, ¿no? Capacidad de comunicación clara ante todo público. Y no podemos decir, yo no sé hablar. Dios pone las palabras en nosotros para poder hablar. Por eso la palabra dice que nos ha capacitado para toda buena obra. Pero esa capacitación obviamente es igual que en la vida natural. Nacemos y ya podemos hablar, ¿no? No hay que esperar un año como en la vida natural. Nacemos y comenzamos a hablar. El primer amor se manifiesta, ¿bien? Los primeros pininos del embajador, por decirlo así, ¿no? Pero luego hay que ir capacitándose. No vamos a estar constantemente en primer grado, ¿no? Sino que hay que ir subiendo. Igual que los embajadores, que comienzan como secretario 3 hasta llegar a embajador. Bien, y todos son diplomáticos de carrera, pero tienen diferentes niveles, ¿no? El nivel que vamos a tener nosotros es el nivel de acuerdo a la preparación que tengamos en cuanto a la palabra. Y el otro característica dice capacidad de proporcionar y exponer información muy bien fundamentada. ¿Dónde se va a fundamentar nuestra respuesta, nuestras palabras?
en la palabra de Dios, no hay otra. La palabra dice, igual que dijo Cristo, ¿no? Escrito está, ¿no? No es mi papá me dijo, mi abuelito me contó, la congregación dijo, o el famoso dijo esto, sino escrito está, la palabra lo dice. Bien, eso es lo que, ¿qué requisitos, por ejemplo, en la vida natural, qué requisitos se necesita para ser embajador? Uno necesita tener, ahora han cambiado las cosas, cuando yo estaba en la universidad era diferente, pero ahora se necesita ser ya graduado de una universidad, de una carrera universitaria. Eso lo podemos comparar nosotros con el nuevo nacimiento. ¿Ya? Nacimos de nuevo y ya nos graduamos para la nueva vida. ¿Bien? Y luego viene ser peruano de nacimiento, va junto con esto. Nuevo nacimiento, ya pertenecemos al reino de los cielos. Eso es nuestra partida de nacimiento. ¿Bien? Y luego dice culminar la carrera diplomática con éxito. Nosotros tenemos la carrera que vamos a seguir, que es el conocimiento de la palabra de Dios y que va a ser todos los días de nuestra vida. Bien, entonces eso comparando un requisito con otro lo podemos ir haciendo. Bien, ahora, este representante siempre se presenta ante otro con sus credenciales. Nosotros no tenemos una credencial, Dios no nos va a dar un carnet o algo por el estilo, pero sí tenemos la palabra. Entonces, cuando nosotros nos presentamos con la palabra de Dios. Bien, entonces, esto es lo que Dios nos está diciendo. Ahora, ¿cuál es la misión? La misión nos dice acá. La misión nos dice que somos para ver la reconciliación, ¿no? La reconciliación, el ministerio de la reconciliación, ¿bien? Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cumplir la función de un embajador es defender los intereses de su país. ¿Cuáles son los intereses del reino del cielo, de los cielos? Los intereses del reino de los cielos es que todos conozcan de la palabra. Y eso es lo que tenemos que defender. Entonces, si todos conocen la palabra, es esto justamente, esta parte que dice reconciliados con Dios. Si no conocen de la palabra, si no lo conocen, no mentalmente, sino espiritualmente, pues no va a haber una reconciliación. ¿Cuál es el trabajo de nosotros como embajadores? Justamente cumplir esto, representando al reino de los cielos, cumplir lo que dice acá, que la gente se reconcilie con Dios, ¿no? No como simplemente conocimiento de la palabra, porque hay gente que dice, yo he leído la Biblia, conozco la Biblia de tapa a tapa, sí, pero no la practica. O sea, lo ha leído intelectualmente, pero no lo ha leído espiritualmente. Y Cristo mismo enseñó que esto hay que discernirlo espiritualmente porque la palabra es espíritu. Bien, entonces, ojo, somos embajadores ante el Señor. Él nos ve como embajadores de lo mejor, de primer nivel. Representamos al reino más grande que existe, que es el reino de los cielos. Y además, nuestra función, ¿cuál es? Llevar los intereses del Señor. ¿Cuál es el interés del Señor? De que todos sean salvos, que todos se reconcilien con Dios. ¿Ok? Entonces, embajadores todos, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.